famosa codeína, porque acuérdense que un efecto de los opioides es inhibir el reflejo toxígeno. Y en los pacientes que a veces tienen, ¿sí?, una tos postinfecciosa, a lo mejor de COVID-19, de influenza, quedan con tos luego de 7, 8 días de síntomas y no ceden hasta los 15, 20, incluso 30 días. Y es una bastante bien, inhibiendo el flujo de oxígeno. ¿Ya? La morfina puede también disminuir la frecuencia respiratoria y el langor del trabajo de los músculos respiratorios y accesorios. Entonces, al darle morfina al paciente, puede probablemente calmar esta disnea que presenta, ¿sí?, a nivel de los músculos respiratorios y a nivel central. Antes se utilizaba la morfina para tratar el infarto. Se dice que incluso la morfina también causa un efecto de vasodilatación, la obstrucción de las arterias coronarias, pueden aumentar su diámetro en el vaso y mejorar la perfusión coronaria. Entonces, imagínense que tienen un efecto más allá de lo que conocíamos que solo es dolor. Y obviamente el dolor oncológico lo vamos a tener, seguro que sí. Obviamente tenemos que tener en cuidado las interacciones con muchísimos medicamentos, ¿sí? La rifampicina, que se utiliza muchísimo en el tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? Puedes tener problemas disminuyendo su efecto de los opioides. Igual puedes aumentar cuando tomas alcohol, tomas opioides y el efecto es mucho mayor, pero el efecto es mayor en base a los efectos adversos, ¿sí? No administrar tampoco con antihipertensivos en lo posible porque puede descomplementar un poco el efecto del antihipertensivo. Si decimos que causaba vasodilatación, probablemente la presión arterial disminuye en ese paciente y si le damos otro antihipertensivo o algún medicamento, la presión va a bajar mucho más y esto va a causar problemas cuando ya el paciente tenga que tomar los medicamentos para la presión arterial. Y también vamos a tener contraindicaciones. No vamos a dar ninguno de estos medicamentos en un paciente que está, por ejemplo, en un paro, en un shock, porque las cosas a lo mejor ahí tienen que ser manejadas desde otra óptica. Y quizás los medicamentos como tal no sean el mejor, ¿sí?, los opioides en una situación grave, hasta que el paciente se estabilice, ¿ya? Como podemos observar, su absorción puede ser intravenosa, por vía oral, subcutánea, incluso intratecal, ¿sí? Puedes hacer una punción a nivel lumbar y puedes dar un medicamento a nivel dorsal, puedes dar un medicamento, ¿sí?, a nivel intratecal. La morfina tiene todas estas presentaciones y es buenísimo, por ejemplo, en los pacientes con dolor crónico por el cáncer. Su biodisponibilidad del fármaco por el cáncer hasta el 100%, ¿sí?, en muchas de las presentaciones, sobre todo la morfina, y puede excretarse por la leche materna. Entonces, probablemente no sea una buena opción en una paciente que está dando de lactar, por lo que le puede dar al niño, ¿no? El metabolismo hepático de la codeína, igual que la morfina, y la excreción por lo general es renal. Entonces, si tienes un problema de insuficiencia renal, tienen que ajustar la dosis, porque probablemente con una pequeña dosis el paciente se intoxique, ¿sí? Entonces puede generar estos problemas. En el caso de la metadona, tenemos que prácticamente es lo mismo. ¿Y cuáles son las diferencias en realidad que tenemos respecto a los agonistas puros sintéticos? Pues en algunos casos puede generar alteraciones hepáticas porque a nivel del metabolismo de estos fármacos se estimulan o se sintetizan también unas moléculas o otros fármacos que pueden interactuar con ellos, como el ritonavir y el fluconazol, y que obviamente pueden dañar mucho más el componente de los hepatocitos cuando se involucran medicamentos opioides, ¿ya? Puedes darle igual en cualquiera de estas situaciones, dolor moderado, dolor crónico, dolor oncológico, dolor intenso, etcétera, y las interacciones van a ser prácticamente las mismas. Acuérdense que la loperamida es un medicamento que se te lo usa como antidiarreico, ¿sí?
pero que es una diarrea sintomática, pero de tipo crónica. En lo agudo no piramida nunca en la vida. Nunca. Los agonistas parciales y los agonistas antagonistas, ya vemos cuáles son estos por sus familias, pueden tener obviamente el mismo efecto, como les dije, la nalbuphina, como es agonista antagonista, va a tener obviamente un efecto adverso menor respecto a los opioides porque tiene un efecto doble, agonista y antagoniza, un receptor y antagoniza el otro. La misma forma de absorción, metabolismo y excreción y obviamente las mismas contraindicaciones, ¿ya? Acuérdense siempre de que en este tipo de pacientes tienes que ver lo que mejor le va. La buprenorfina es necesaria a veces en el paciente oncológico porque sí, tiene un efecto también en parches transdérmicos donde su tiempo de acción es mucho más prolongado y le cambias un parche que le puedes poner en alguna zona que está descubierto hasta 3 días. Cada 3 días tú le cambias el parche al paciente con dolor y no tiene que inyectarse, no tiene que tomar pastillas, no tiene que tomar absolutamente nada. Es bien tolerado, ¿sí? Y esto va a permitir pues una adherencia adecuada al medicamento en parches, ¿sí? Cada 72 horas la buprenorfina. Y aquí viene algo importante, lo que les había mencionado, los antagonistas. La famosa naloxona a dosis de 0,4 miligramos. Y cuando tienes un paciente con depresión respiratoria, miosis, alteración del estado de conciencia, la triada del toxíndrome por opioides, pues probablemente este paciente tiene que utilizarse naloxona. ¿Cuánto le voy a dar de naloxona? Bueno, el paciente cuando tiene ya todas estas sintomatologías, aparte de la hipotensión, que puede estar en paro, en apneas, etcétera, tú vas a primero hacer tu monitoreo, tu algoritmo normal de soporte vital en un paciente, ¿no? ABCDE, vas a tratar de ver, evaluar, ¿sí? Bajar el oxígeno si está en una condición de que tiene apnea o bradipnea, vas a colocar vías, vas a hacer exámenes, etcétera. Si el paciente está a lo mejor con una frecuencia respiratoria demasiado baja, ¿sí? Probablemente una frecuencia respiratoria menor a 12 por minuto, ¿sí? Respiratoria, aquí he sido mal, no es cardíaca, es respiratoria, probablemente el paciente sí necesite el antídoto. Es decir, el paciente que está con la depresión respiratoria brutal, es decir, que no tolera nada, está en apneas, está respirando 8, 7, 6 por minuto, ese paciente les va a hacer un paro respiratorio. Entonces, ese paciente lo intervienes rápidamente y le das naloxona, 0,4 miligramos, ¿sí? Evalúas la respuesta a los 2 a los 5 minutos y le sigues dando, ¿sí? Puede subir 0,5, 2, 4, 4 miligramos, 10 hasta 15 miligramos. Si no hay ninguna respuesta, pues paras, le intubas y dejas que el paciente pues siga el curso de su enfermedad y reevaluarás luego con algún otro tratamiento. Pero obviamente el antídoto con dosis, 1 o 2 dosis, el paciente tiene que ya rápidamente pues despertar, mejorar y estar bien, ¿sí? Obviamente si el paciente no mejora, pero tú crees que está intoxicado por otras cosas, no por opioides, tienes que evaluar, ver si tiene sintomatología colinérgica, muscarínica, nicotínica, a lo mejor se tomó algún veneno, órgano fosforado, carbamatos, etcétera, o a lo mejor no tuvo más cercano ahí que benzodiazepinas, clonazepam, midazolam, etcétera. Tienes que darle un medicamento que revierta esto. Por ejemplo, uno que revierte a las benzodiazepinas, a la intoxicación, por ejemplo, por midazolam o por clonazepam o estas cosas, es el flumacenilo, ¿ya? Así como teníamos acá la naloxona para los opioides, para las benzodiazepinas tenemos el flumacenilo, ¿ya? Si tiene, por ejemplo, intoxicación por alcohol, pues dextrosa, ¿sí? Siempre, nunca no olviden de eso, el paciente que está con intoxicación por alcohol, hay alteración de la glucosa, entonces dale dextrosa, tiamina, ¿sí? Le va a ir súper bien. Y obviamente si tienes un paciente con alteración por órganos fosforados, como les mencioné, tomó paraquat o tiene intoxicación por carbamatos o algo que se pueda presentar, tienes que el antídoto o el tratamiento que le va a ayudar. En el órgano fosforado, ¿sí? Como el paciente que toma paraquat, por ejemplo, el tratamiento es con atropina,
¿sí? Siempre buscar el antídoto en estos toxíndromes, porque le vas a ayudar al paciente a que se disminuya o se prolongue su absorción del fármaco y obviamente los efectos adversos sean menores, ¿ya? Si por el otro lado el paciente tiene una buena respiración, se ha tomado los opioides pero respira por sí solo, tiene una frecuencia de 14, de 16, está con estado de conciencia, un nubilado pero consciente, se adapta, sabe dónde está, puedes esperar, puedes no darle y puedes observarlo. Sin embargo, siempre a la mano la naloxona porque sabes que en cualquier momento puede haber cambios del patrón y obviamente necesitarás actuar. Este es prácticamente todo el esquema, es decir, por favor les recomiendo que revisen bien las dosis de cada medicamento con sus vidas medias. Obviamente es necesario que ustedes entiendan cuál le tiene la vida media más corta, más larga. Imagínense que uno de los que tiene la vida media más corta, a pesar de ser uno de los medicamentos mejores, es la morfina. Miren, una vida media de 3 horas, ¿sí? Igual que la meperidina y el fentanilo tiene un poquito más. Sin embargo, pues obviamente una de las consideraciones necesarias de saber de la morfina es que tiene un metabolito activo, ¿sí? Que es el 6-glucurónido. ¿Ya? Y con este ácido glucurónico en su porción 6 es el que realmente va a tener que interactuar o hacer todas las funciones hepáticas necesarias, analgésicas, y ese metabolito puede actuar dependiendo de lo que necesite o puede también causar problemas o intoxicaciones. Entonces, tengan en cuenta en esto de la morfina, que es necesario entender. ¿Sí? El remifentanil, que es un derivado del fentanil, ¿sí? Solo se lo utiliza en infusión continua y por lo general se lo utiliza en cirugías, ¿sí? Porque su efecto, miren, que es eliminación, es 4 minutos, o sea, le das el medicamento y los 4 minutos y está 50% del fármaco fuera. Y luego esperarás tal vez unos 30 minutos y el fármaco ya está fuera del paciente y el paciente se levanta, está tranquilo, no hay problemas, no hay nada más que temer, ¿sí? También tenemos los agonistas opioides que pueden ser moderados, la codeína que se puede dar por vía oral y también el tramadol que les había mencionado. ¿Cuál es el efecto del tramadol más importante? El tramadol, aparte de ser un medicamento que tiene afinidad por los receptores opioides, tiene un efecto de inhibir la síntesis de serotonina, perdón, o la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Qué va a causar la serotonina y la noradrenalina en el cuerpo? Pues va a causar que tenga efectos a nivel del estado emocional del paciente. Tiene un efecto antidepresivo, se puede decir en algunas ocasiones. Sin embargo, también como estos pueden tener un mecanismo de retirada muy fuerte, algunos de estos pacientes se pueden presentar luego de que acabe el efecto del medicamento eufóricos e incluso depresivos. Entonces, hay que tener cuidado cuando vas a dar tramal. Te puede ayudar al dolor, va a ir perfecto el dolor moderado, pero también acuérdense que no solamente actúa en los receptores, sino también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y esto puede causar efectos emocionales buenos en un momento y malos en otros. Entonces hay que tener siempre cuidado en el paciente que vas a darle uno de estos medicamentos. ¿Sí? Y bueno, creo que eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta que tengan acá? La siguiente clase ya habrá una prueba, ¿no? Aquí no les he puesto, también va a ir, esto de los diuréticos no va a ir, ¿sí? Esto es para la siguiente clase lo que vamos a ver, pero para la prueba va a ir esto de opioides y va a ir también lo de AINES, ¿ya? Esos dos temas van para la prueba, probablemente la hagamos por el aula virtual, ya les comunicaré la hora para poder tener este examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, Doc. Recording stopped. ¿Pueden por favor prender la cámara para tomar la asistencia? Byron ha estado rodeado de mujeres.
Ahí está Renata, hola. ¿Qué tal? Ya.